Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Le estamos agradecidos a Dios en esta tarde, hermanos, que nos ha dado poder reunirnos por medio de la fe, el abrir este santo culto, en el cual hemos tenido un tiempo para alabarlo, adorarlo. También hemos hecho oraciones, peticiones delante del Señor, hemos elevado. Hermanos, ahora llegó el momento para oír, para recibir la palabra de Dios, por lo cual le voy a invitar a abrir su Biblia en el Salmo 25. Y vamos a estar dando lectura juntos desde el verso 8 al 14 inclusive. Así que si tiene su Biblia, le invito para que pueda abrir su Biblia en el Salmo 25, del verso 8 al 14 inclusive. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. El ruego en la oración es que mediante la exposición de tu palabra nos sean alumbrados los ojos del entendimiento. Y en oración te pedimos que tu palabra venga, Señor, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, para que cumpla así el propósito de tu voluntad para lo cual tú la envías, Señor. Señor, confiando que al haber orado conforme a tu voluntad, tú nos has oído y así como nos oyes también nos responde. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que meditar en que los pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Entonces, la única manera en que esa división pueda ser quitada del medio es por la bondad de Dios. Y la manifestación de la obra de Dios es en bondad. El Evangelio es una manifestación de la bondad de Dios.
Por eso la palabra de Dios dice, bueno es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Amén. Si había una división, había una enemistad, alguien tenía que renunciar a esa confrontación y tomar la iniciativa. Y el que renunció a esta confrontación es Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre por siempre. Amén. Dios tenía determinado en algún momento quitar el muro de separación, la división entre Él y los hombres. Y es una manifestación de la bondad de Dios. Lo cual también lleva a que los hombres le puedan alabar, lo cual lleva a que también los hombres puedan gozarse en la presencia de Dios, lo cual también lleva a que los hombres puedan temerle viendo la grandeza, el poder de Dios para hacer lo que para el hombre es imposible. Para el hombre que estaba muerto en delito y pecado era imposible que pudiera revivir si no fuera por la palabra que vino a darle vida, la palabra que Dios envió. Entonces, el Evangelio, que es por donde Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad, es una manifestación del bien, de la bondad de Dios. Y ya estaba anunciado en el libro del profeta Jeremías que los pueblos se gozarían y los pueblos temerían a causa de todo este bien y toda esta bondad que Dios manifestaría para con el hombre. Si tiene su Biblia, le invito al que pueda leer conmigo, en Jeremías capítulo 33, verso 8, dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. La manifestación de la bondad de Dios también lleva a que los hombres le puedan alabar, que se puedan gozar, que puedan temer delante de Dios viendo la grandeza para hacer lo que para el hombre es imposible. Entonces, cuando nosotros miramos la manifestación de Dios y su obra por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, podemos decir, como dijera el apóstol Pablo, que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Para los que creemos es poder de Dios para salvación. Entonces, ante tal poder, ¿cómo no temelar? ¿Cómo no tener reverencia? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no gozarse ante tal poder? Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y esto llevaría a que los hombres le conocieran a Dios. ¿Por qué? Porque al haber un muro de separación, una división entre Dios y los hombres, al haber una enemistad, al ser quitada esa enemistad, al ser quitado eso que es el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando le vio al Señor, dio testimonio del Señor, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, al ser quitado el muro de separación, los hombres le podrían conocer a Dios, porque ¿qué era lo que separaba a los hombres de Dios? El pecado. Y al haber una separación, una división, no podían los hombres llegar a conocerle a Dios. Pero Dios quería ser conocido de los hombres, darse a conocer a los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre es la creación de Dios. Por tanto, su creador quería darse a conocer a su creación. Entonces tenía que quitar el pecado. Por eso cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario, podemos ver el velo del templo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Podemos ver que se rasgó de arriba a abajo, lo que significaba que se había abierto un nuevo camino vivo a través de la carne del Señor Jesucristo. A través del sacrificio del Señor Jesucristo se abría un camino nuevo
a Dios, por donde el hombre que no le conocía a Dios iba a llegar a conocerle. Por eso el Salmo 25 que hemos leído dice en el verso 9, encaminarás a los humildes por el juicio y enseñarás a los mansos su carrera. Encaminarás a los humildes por el juicio y enseñarás a los mansos su carrera. O sea que se daría a conocer su juicio, daría a conocer su justicia, daría a conocer su camino, su senda, se mostraría. A causa de la bondad de Dios, Él toma la iniciativa para quitar el pecado, que era lo que hacía esa división entre Dios y los hombres, para que los hombres le pudieran llegar a conocer a Dios. También lo podemos ver, esto profetizado por el mismo profeta Jeremías, unos capítulos atrás, en el capítulo 31, en el verso 33 del libro del profeta Jeremías, dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a sus prójimos, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado, y desde el más pequeño hasta el más grande todos me conocerán. Perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de sus pecados, y desde el pequeño hasta el más grande, todos me conocerán. Esto nos tiene que llevar a glorificarle a Dios, que lo que para nosotros era imposible, Dios lo hizo posible, lo anunció por medio del profeta. El salmista también, inspirado por el Espíritu Santo, lo anunció de una forma profética. El profeta Jeremías lo anunció: en aquellos días haré un nuevo pacto, pondré mi ley en su mente y en su corazón la escribiré, para que ninguno diga conoce a Jehová, ni ninguno enseñe a su prójimo. Desde el más pequeño hasta el más grande me conocerá. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad con que pecaron contra mí, y nunca más me acordaré de su pecado. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos ver la bondad de Dios le llevó a que Dios llevara adelante su plan y su propósito de quitar la separación, de quitar. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas consigo mismo, por medio de Jesucristo. Había quitado la enemistad, había quitado la separación. Lo que le separaba al hombre de Dios fue quitado por el Señor Jesucristo. Quiere decir que ya no hay más enemistad, ya no hay más separación entre Dios y los hombres. Ahora, pero ¿cómo es que hay gente que vive a espaldas de Dios? ¿Cómo que hay gente que todavía se siente acusada por el pecado? ¿Cómo que hay gente que todavía se ve condenada por sus hechos, por sus malas obras? Nosotros miramos, todo esto lo ideó Dios, porque el hombre no podía llevarlo a cabo, porque el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, y era enemigo de Dios en la mente. No había quien buscara a Dios, no había quien hiciera lo bueno, ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles, por cuanto que todos pecaron, quedan destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice Romanos capítulo 3, verso 24, gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hoy no hay separación, hoy no hay división entre Dios y los hombres. Ya todas las cosas fueron reconciliadas por medio del sacrificio del Señor Jesucristo.
Pero ¿por qué la gente vive de espaldas de Dios? ¿Por qué hay quienes se sienten acusados por el pecado y todavía se ven condenados? Porque no han podido creer a la verdad. Nosotros miramos en la palabra de Dios, dice en el versículo 10 del capítulo 25 de los Salmos. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, ¿cierto? Sin embargo, la misericordia de Dios no se había manifestado, solo se había manifestado la verdad de Dios. Para que podamos entenderlo, vamos a leer en el Evangelio de Juan, para que podamos entender los tiempos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 17, nos dice que la palabra de Dios, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley es la palabra de Dios, es la verdad de Dios revelada. Entonces, la ley vino por medio de Moisés. Hasta ese momento tenían la ley, pero el salmista estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo, diciendo misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Cuando vino el Señor Jesucristo se manifestó la gracia, se manifestó la misericordia. El hombre que merecía ser condenado, el hombre que merecía ir a la condenación eterna, recibió misericordia. Por eso es que la misericordia triunfó sobre el juicio. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario fue quitada el acta de los decretos que nos eran contrarios. Pero eso vino por medio del Señor Jesucristo. O sea, lo que hablaba David, inspirado por el Espíritu Santo, lo que profetizaba Jeremías. Por eso dice, en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón, para que ninguno diga conoce a Jehová, sino que todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque nunca más me acordaré de sus pecados. Borraré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, misericordia y verdad para quienes guardan su pacto y para quienes guardan su testimonio. ¿No es un testimonio de Dios el de Jesucristo? ¿No decimos que el Nuevo Testamento es el nuevo pacto? ¿Qué significa guardar el pacto? Sino guardar esta palabra en nuestros corazones, atesorarla en nuestros corazones, la obra del Señor. Atesorar en nuestros corazones la obra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué hay quienes todavía viven a espaldas de Dios? ¿Por qué hay quienes se sienten condenados, se ven acusados por sus pecados? Porque no han guardado el pacto ni el testimonio de Dios. No lo pudieron guardar en su corazón. Entonces pesa más lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, que de lo que Dios dio testimonio. Por eso es que los profetas ya habían escrito diciendo, sea todo hombre mentiroso y Dios permanezca siendo veraz. Hermanos amados, amados del Señor, el corazón es engañoso. Sabe Dios que los pensamientos del hombre sabio son vanos, del hombre sabio, ¿qué hay del que no es tan sabio? Si el del hombre sabio son pensamientos sin provecho, ¿qué hay de uno como uno que no es tan sabio, que es torpe? Podrá pensar que su pensamiento tiene algún provecho. ¿Para qué querer guardar el pensamiento de uno? ¿Para qué querer llevar adelante el pensamiento de uno? ¿Para qué querer retener el sentir de uno, el sentimiento de uno? ¿Por qué no guardar la palabra de Dios? ¿Por qué no guardar el pacto y el testimonio de Dios para que podamos conocer la misericordia y la verdad? Para que podamos conocer la misericordia y la verdad.
Porque misericordia y verdad les da ¿para quiénes? Para que guardan el testimonio. ¿No vino Jesús a testificar del amor de Dios? ¿No dice de tal manera nos amó Dios que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna? ¿No es una manifestación de cuánto nos ama y de que su bondad ha pasado los límites de lo que el hombre podía hacer, y lo que para el hombre le era imposible lo hizo posible Dios por medio de la entrega y del sacrificio de su Hijo unigénito? Y nosotros no vamos a guardar ese testimonio en nuestro corazón para llevar adelante nuestro pensamiento de hombre y nuestro sentimiento de hombre que no tiene ningún provecho. Son cosas que tenemos que meditar en ellas. Seguimos un poco más adelante con el Salmo 25. Dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando se habla del temor de Dios, tiene que ver, hermano, con lo reverente. Si yo puedo ver esta obra y ver que la bondad de Dios para con mi vida se manifestó, haciendo lo que para mí me era imposible, no me tienen que llevar a tener reverencia y honrarle a Dios, creyendo a su mensaje, creyendo a su palabra, creyendo a su testimonio, creyendo a su obra. ¿Por qué es que hay quienes no le amanece Cristo? ¿Por qué quienes hay que no le resplandece la luz del Evangelio? Porque a pesar de que reciben el testimonio de la verdad, no creen. Entonces se cumple lo que la Escritura dice en Hebreos capítulo 10, verso 26 y verso 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. La comunión íntima de Jehová es con los que temen. Hay gente que se considera que por reconocerse pecador y por reconocerse que ha faltado a Dios, que es muy humilde, pero sabe que es un adversario de Dios. ¿Por qué? Porque sigue sosteniendo que sigue siendo pecador a pesar de que Dios quitó el pecado. Entonces, ¿qué dice? Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecáremos voluntariamente, o sea, erráramos voluntariamente. ¿Por qué? Porque yo creo que no importa lo que el Evangelio dice. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo pecador, yo sigo siendo faltante, yo sigo cometiendo pecado. Entonces soy un adversario de Dios. Para los adversarios hay una horrenda expectativa de hervor y de fuego que los va a devorar. Pero el que recibe el testimonio de la verdad y le honra a Dios, creyendo a Dios que es suficiente Dios para hacer lo que el hombre le es imposible, Dios le concede por esa honra una gracia, que es dar su comunión. Jesús dijo: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Qué le habla de eso, de comunión? Cuando en mi vida yo excluyo al Señor, lo dejo fuera de mi vida, lo dejo fuera de mis planes, no soy otra cosa que un adversario. Y el hombre que por sí mismo quiere salir adelante y solucionar su pecado no es otra cosa que un adversario de Dios. Aunque se vea muy humilde,
aunque se vea muy piadoso, tiene apariencia de piedad y de humildad, pero la Biblia dice que es un adversario. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a nosotros solucionar lo que Él ya solucionó por su bondad. Dios no nos mandó a resolver lo que Él ya resolvió en su bondad. Dios nos mandó a creer. Por fe es que somos salvos, por medio de la gracia. Por gracia es que somos salvos por medio de la fe, disculpen. Entonces nosotros tenemos que mirar que la salvación es dada como un regalo. ¿Y qué debo hacer? Recibirlo. ¿Cómo lo recibo? Creyendo. No tengo que añadir más nada, no tengo que hacer más nada. Por eso dice, los pueblos se gozarán, se alegrarán y me temerán al ver el bien y la bondad y la abundancia de paz que yo haré con ellos. La única manera en que Dios puede ser exaltado es honrándole a Dios en su palabra y declarando que es suficiente su obra para que el hombre sea salvo y que el hombre no necesita ni debe de añadirle más nada al Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al gentil. No necesita añadirle más nada, agregarle más nada, solamente creer. Y si ha creído, entonces ya no se tiene que ver como un pecador faltante, sino que se tiene que ver como un justo hijo de Dios. Porque el que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es que el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento del Hijo de Dios. Y si le conocimos al Señor, tuvo que haber sido quitado, borradas nuestras rebeliones, quitado nuestro pecado para siempre, para que le llegamos a conocer. Si no, seguiría habiendo división. Y eso no fue obra nuestra, fue obra de Dios. Por eso es que debemos exaltarlo a Él. Hermanos queridos, amados del Señor, habiendo oído y recibido el testimonio del Evangelio y de su palabra, vamos a orar dando gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias porque hemos oído y recibido el testimonio de tu palabra, Señor, el testimonio del Evangelio, por el cual, Señor, tu palabra nos anuncia y nos da a saber que lo que para nosotros no era imposible, tú lo hiciste posible mediante la obra redentora que es en Cristo Jesús, al enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y al haber, Señor, consumado esa obra, borrando nuestras maldades, quitando nuestros pecados para que nunca más hicieran memoria de ello y nadie diga que debiera de conocerte, porque te darías a conocer a los hombres, mostrándote, quitando la pared intermedia de separación, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio.
Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,